Bien, otros versículos en los que interactúan los miembros de la Trinidad. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregó en su mano. Juan 5:20, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y están interactuando dos personas. Ellos hablan entre sí. Juan 17:23. Juan 17:23. Juan 17, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús nos ama, el Padre nos ama, ellos nos aman y ellos se aman entre sí. Son dos personas distintas. Un solo Dios manifestado en tres personas diferentes. No es que Dios tenga una máscara que sea el Padre y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. No, son tres personas diferentes. Ya lo hemos visto. O sea, querer refutar esta doctrina es como querer limitar a Dios, porque si usted dice que, porque para usted no es lógico, pues yo lo siento por usted, pero nosotros estamos para creer lo que aquí dice la Biblia. Si usted dice que es cristiano o la religión que usted sea y que usted le cree a Dios, entonces tiene que creer lo que está aquí. Si no, pues usted sabe, usted se puede engañar a sí mismo, puede engañar a los demás, pero a Dios no se le puede engañar. O aquí está la doctrina de la Trinidad. Ya vimos que Dios es uno. Ya vimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos que son tres personas diferentes. Jesús no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni nada. No hay unicidad. La doctrina de la unicidad de la teofanía es mentira. Está mal entendida el mensaje bíblico. Los testigos de Jehová también están mal. ¿Por qué? Porque no creen en la divinidad de Cristo. Entonces ellos dicen que los testigos de Jehová dicen, es que cambian en su traducción del Nuevo Mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero le ponen el verbo era un Dios. Entonces me están diciendo que Satanás también se le dice Dios. Entonces ¿Jesús es Dios falso o es Dios verdadero? Porque si hay un Dios falso, Jesús es un Dios aparte del Padre, entonces hay dos dioses distintos. Y un versículo en Isaías muy importante, en el cual nos dice Jehová que dice Dios que no hay Dios. Dice Isaías 45, 21, nos dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, solamente hay un Dios, como vimos, entonces no pueden haber dos dioses. Ni Jesús tampoco es creado, como dice, porque el Salmo dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que los apóstoles declaran que ese Salmo está hablando de la resurrección, porque vemos que Jesús es eterno. Entonces son versículos amañados, mal comprendidos, o sea, no pueden torcer la escritura. Isaías 44:6 dice: Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Para mis amigos testigos de Jehová, dice que Él es el primero y es el postrero. Y en Apocalipsis 1:8 Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces ahí Jesús se está identificando como el Dios Todopoderoso. Y les voy a mostrar más versículos de la interacción de los miembros de la Trinidad. Mateo 28:19, Primera de Pedro 1:2, Primera de Juan 5:1, Romanos 15:16, Segunda de Corintios 13:19, Romanos 8:16, Juan 15:26, Romanos 5:16, Apocalipsis 19, versículos 12 al 13, Isaías 63:7 y 14 al 14, Efesios 4:30, versículo hasta 32, Efesios 5, versículo 18 al 20, Juan 20, versículo 21 y 22,
Hechos 2, 32, 33, Isaías 11, versículo 1 al 3, Mateo 3, 16, Primera de Pedro 2, 15, Primera de Pedro 4, 11, Marcos capítulo 1, del versículo 9 al 11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, Hebreos 10, capítulo 12, Hebreos capítulo 10, versículo 12 y 13, Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, Lucas 2, 25 al 28, Apocalipsis 22, 16 y 17, Romanos 15, 30. O sea, son unos pocos de los muchísimos que está plagado en la Biblia. La Trinidad es 100% bíblica. Y ahí les va otra. Ahora sí, por eso se puede comprender San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, el Padre, y el Verbo era Dios. Entonces, aquí ya si lo ves desde el enfoque trinitario, ya tiene lógica y sentido este argumento. Ya que les desglosé todo, la doctrina de la Trinidad, ya tiene lógica este argumento. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, estaba con el Padre en la eternidad, y el Verbo era Dios, y Jesús es Dios. Pero aquí al decir Jesús es Dios, se está refiriendo a su naturaleza divina. No está diciendo que Jesús era el Padre. Porque si lo ven desde otro punto, entonces como estoy diciendo, ya son mentiras. Son mentiras. Entonces, desde el enfoque trinitario, este versículo tiene lógica. Bien, ahí les va otra. Para todos aquellos que creen en la unicidad y a los que creen que son unitarios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Bien, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Bien, entonces, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando dice que Jehová desciende y hasta platica con Abraham y hasta comen, se sienta en el capítulo 18 de Génesis. Entonces era Jehová quien está hablando. Entonces, pero dicen en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque el que vio fue al Hijo, a Jesús. Entonces en este versículo se está refiriendo a Dios nadie le vio jamás. Ahí se está entendiendo que es el Padre, porque si hay unicidad y la doctrina unitarista es cierta, entonces Juan 1:18 es mentira, porque está diciendo que a Dios nadie le vio jamás. Pero aquí en Génesis 18 está diciendo que Abraham vio a Jehová y hasta comió con él. Entonces, la lógica es que el que vio a Jesús, porque recordemos que en Hebreos 1:2 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Él es la imagen del Dios, Él es la imagen de Dios. En Hebreos 1:2 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y en Colosenses dice que Jesús nos habla algo de que Él es la imagen del Dios vivo. Bien, miren, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso Jesús le dijo a Tomás: tanto tiempo estoy contigo y aún no me has conocido, que no entiendes que yo soy el Padre en el Padre y el Padre es en mí. ¿Por qué? Porque son un solo Dios, en el Padre y Jesús son un solo Dios, pero no son la misma persona. ¿Entendido? Por eso Juan 1:18 desarma totalmente la doctrina unicitaria y unitarista. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién veía Moisés? ¿A quién vio en Génesis 18 a Abraham? ¿A quiénes vieron a Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿A quién vio Gedeón o Josué? ¿A quién vieron? Díganme, ¿a quiénes vieron? Vieron a Dios.
Sí, pero a Dios el Hijo. Y por eso en este argumento, en este versículo dice, a Dios nadie la vio jamás, refiriéndose al Padre. Bien, entonces hay un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús, ni el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, la Trinidad es 100% bíblica.